Queridos hermanos, bendiciones. Quiero hoy en este vídeo presentarles una reflexión sobre la primera lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. Es como la homilía del día. Normalmente la homilía se hace del Evangelio, pero también se puede hacer de las lecturas. Y hoy esta lectura de los Hechos de los Apóstoles me ha tocado bastante. Bueno, como pueden ver, es un salón aquí un poco así como muy plano, como sin ninguna decoración, pero es que voy haciendo apenas ensayos de cosas, de espacios, de lugares, y poco a poco seguramente iremos mejorando en la presentación de estos videos. Pero lo más importante realmente es el mensaje. Eso es lo que nos debe a nosotros como que importar. Y es que la lectura de hoy, hermanos, me ha impactado muchísimo, me ha impactado mucho, y la conecto también con el Evangelio, porque hoy el Evangelio es una parte de la oración sacerdotal, capítulo 17 del Evangelio de Juan. Y en esa oración Jesús está en la última cena despidiéndose de sus discípulos y hace una oración bellísima al Padre, se llama la oración sacerdotal. Y Jesús está orando por sus discípulos. Entiéndase aquí los discípulos, no solamente los apóstoles, los 12, sino también todos aquellos que siguen al Señor, es decir, que todos los sacerdotes, religiosas, religiosos, bautizados, los laicos, todo el que se hace discípulo de Cristo le aplica este Evangelio. Entonces Jesús ora al Padre y dice que le pide por ellos que están en el mundo, pero no son del mundo. No te pido que los saques del mundo, pero que los preserves del maligno. Y es que el maligno existe, hermanos, aunque muchos quieran decir que no, que eso es un invento, que es una teología por allá trasnochada del medioevo, pues el demonio existe. Y es claro que hoy Jesús lo está diciendo, que los preserves del maligno, y con mayúscula, el maligno con mayúscula. Y también recordamos nosotros lo que dice una de las cartas del apóstol Pedro: el diablo como león rugiente ronda buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe. Bueno, pues entonces hoy Jesús está orando por nosotros, por todos sus discípulos. Hay una cosa importante hoy en el Evangelio, y es que dice el Señor: yo a todos los he guardado, es decir, los he protegido, no se ha perdido ninguno, excepto el hijo de la perdición, para que se cumpla lo que dice la Escritura. A eso se refiere a Judas Iscariote. Entonces uno diría, bueno, una interpretación de pronto superficial de estas palabras de Jesús en el Evangelio podrían llevarnos a pensar que entonces Judas no tuvo ninguna responsabilidad personal en haber traicionado a Jesús, porque si él ya desde el momento en que nació estaba predestinado para negar a Jesús, para venderlo, para traicionarlo, pues entonces, ¿dónde queda la libertad que Dios ha dotado a los seres humanos? Sería injusto de parte de Dios que a unos sí les permita nacer con el libre albedrío, con la libertad de poder optar por el bien o por el mal, y que a Judas sencillamente desde el momento de su concepción, desde antes de nacer, ya lo tenía listo para que lo traicionara. Por lo tanto, pues entonces le quitaríamos toda la responsabilidad a Judas. Lo que quiere decir aquí, lo que tenemos que entender nosotros es que Dios, siendo Dios, conoce el pasado, el presente y el futuro. Por eso Dios sabe lo que nosotros vamos a hacer en el futuro, pero no porque esté predeterminado, sino que simplemente que Él, siendo Dios, conoce todo lo que pasará en el futuro, cosas que nosotros no sabemos. Entonces, pero la libertad personal está ahí latente. Por lo tanto, Judas sí tenía una responsabilidad, para que no interpretemos mal esa parte. Pero me pongo a pensar entonces, para conectar el Evangelio de hoy con la lectura de hoy, que me parece bellísima, la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles. Los que quieran mirarlo en casa, porque no voy a leer todo el texto ahora, es Hechos 20, 28, 38. Y así como Jesús en el Evangelio se está despidiendo de los discípulos, está en el contexto de la última cena, se está despidiendo de los discípulos porque es la semana de la pasión, y que ahora también lo estamos leyendo porque precisamente vamos a celebrar Pentecostés. Jesús ya subió al cielo en la ascensión y vamos a celebrar el domingo la venida del Espíritu Santo. Pues también esta lectura de los Hechos de los Apóstoles, Pablo se está despidiendo. Se está despidiendo de la comunidad de Éfeso. Recordemos nosotros que San Pablo escribió una carta a los Efesios. Entonces Pablo mandó llamar a los presbíteros de la comunidad de Éfeso y se está despidiendo de ellos y les está dando
unas indicaciones, aquí esto es importantísimo, unas indicaciones ahora que Pablo ya no va a estar, y que yo creo que es importante que las tengamos en cuenta de manera especial nosotros los sacerdotes, y seguramente algún hermano o hermanos sacerdotes que podrán de pronto tener la posibilidad de ver este video, pues sencillamente también yo les invito para que todos nosotros como hermanos en el ministerio sacerdotal reflexionemos sobre el calibre de estas palabras de San Pablo. Es que es muy fuerte, es la palabra de Dios. ¿Y qué dice San Pablo? Tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual os ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes para pastorear la iglesia de Dios. Primero, el apóstol nos está diciendo que nos cuidemos, es decir, nosotros mismos. Para cuidar bien el rebaño del Señor, también nos tenemos que cuidar nosotros. Si tenemos que orientar bien al rebaño de Dios, pues nosotros también tenemos que nutrirnos de una buena fuente, de la palabra de Dios, del magisterio de la iglesia, para que no extraviemos a las ovejas del Señor y para que no nos perdamos tampoco nosotros, porque si nosotros nos llenamos la cabeza de falsas doctrinas, pues también nosotros nos vamos a perder y vamos a extraviar al pueblo de Dios. ¿Y qué responsabilidad tan grande tenemos? Porque a veces podríamos pensar, bueno, yo estoy en esta parroquia porque aquí me puso el obispo, yo estoy en tal lugar porque allí me mandó mi superior. Pero resulta que nosotros cuando guiamos una comunidad es por obra del Espíritu Santo, es el encargo que nos ha hecho el Espíritu Santo, lo dice aquí claramente la palabra. Os ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes para pastorear la iglesia de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos ha encomendado esta tarea. Qué responsabilidad tan grande la que tenemos. Y además el precio de esas ovejas, el precio de ese rebaño. Imagínense que dice aquí San Pablo, que se adquirió con la sangre de su propio Hijo. Aquí está el misterio de la Trinidad, la iglesia de Dios, encomendada a esa iglesia por el Espíritu Santo y redimida, adquirida, comprada con la sangre de su propio Hijo. Imaginemos eso, la sangre del Redentor, la sangre de Cristo derramada en la cruz por esas almas, por esas ovejas que nos han sido encomendadas. ¡Qué responsabilidad tan grande la que tenemos! En estos días, no recuerdo bien si lo leí o lo escuché de alguien, pero algún santo decía que cuando un sacerdote va al cielo, va en racimo, en un racimo. ¿Por qué en un racimo? Porque va él y lleva consigo todas las almas que él condujo al Señor. Pero también cuando va al infierno, también va en racimo, porque detrás de él muchas almas que él extravió también se condenan. Y alguien diría, ¿pero qué es eso? Hablar del demonio, hablar del infierno y hablar de que un sacerdote se pueda condenar. Pues sí, es muy fuerte, pero claro que se puede. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos impermeabilizados. Ya lo dice San Pablo, Señor, no sea que predicando yo a otros el Evangelio quede excluido del reino. Y muchos dirán aquel día, Señor, pero es que comimos contigo, es que hicimos milagros en tu nombre, expulsamos demonios, es que predicamos en las plazas. ¿Y qué dirá el Señor? No os conozco. Qué fuerte esta palabra del Señor, hermanos. Perdón. Entonces tenemos una gran responsabilidad, porque el Señor nos pedirá cuentas. Al que más se le da, más se le exige. Dios es misericordioso, pero es justo. Y seguramente al final a personas simples, sencillas, que quizás no estuvieron bien catequizadas, que quizás cometieron muchas cosas porque no tenían la plena conciencia de muchas cosas, el Señor será más benévolo. Pero con aquellos que hemos recibido la formación a nivel teológico, que hemos recibido la formación en la palabra, y a los laicos que tienen la posibilidad de leer la palabra del Señor y de profundizarla, porque un laico también puede extraviar a otras almas con cosas, entonces el Señor nos pedirá cuentas. Y continuamos aquí. Pablo dice que después de su partida vendrán muchos que no escatimarán medios para atacar al rebaño sin piedad. Y miren esto, lo más tremendo que dice San Pablo es que también entre vosotros mismos aparecerán algunos propagando falsedades, falsas doctrinas,
para arrastrar tras de sí a los discípulos. Miren, eso es palabra de Dios que no pasa nunca y escrita hace más de 20 siglos. San Pablo en la comunidad de Éfeso. No teníamos todavía la historia de la iglesia que tenemos hoy, porque estaba iniciando la iglesia. Y San Pablo ya en la palabra de Dios lo deja consignado: se meterán dentro de vosotros algunos propagando falsedades. Y eso es lo que vemos hoy, pero no solamente hoy, ya desde los primeros siglos de la iglesia, por ejemplo el famoso Arrio, ¿no?, con sus herejías y muchos otros. En la historia de la iglesia siempre han aparecido esas situaciones y por eso hemos visto con tanto dolor que la iglesia se va desgajando, se va separando. Jesús oró por la unidad, que todos sean uno como tú y yo, como el Padre y yo somos uno, como tú y yo somos uno. Pero ¿qué vemos? Vemos cómo la iglesia se ha ido desgajando, cómo primero se separaron en Oriente, cómo después vino también todo lo de la Reforma Protestante, la llamada Reforma Protestante, y entonces quedó por fuera un poco de gente que se rebeló contra la iglesia. Y lo más tremendo es que antes, hermanos, duele decirlo, antes los sacerdotes tenían que defender, y los laicos, a la iglesia de los ataques de los de afuera, de los enemigos declarados. De esos había que defendernos. Ahora lo más triste es que nos tenemos que defender incluso al interior. El caballo de Troya se nos metió hace rato en la iglesia. Y entonces, hermanos, qué triste ver ahora el relativismo tan grande que estamos viviendo, tanta confusión. Y los fieles, la gente frágil, pequeña en la fe, a veces no sabe para dónde mirar, porque hay una confusión doctrinal impresionante. Pero yo les quiero decir, no se desanimen, porque la doctrina de la iglesia es clara. Y ya lo dijo el Señor en su palabra, lo dijo San Pablo: si alguno viene a anunciarles un evangelio distinto a este, sea anatema. Así viniera un ángel del cielo a decir un evangelio diferente, no le crean. Y entonces hoy tenemos tantas novedades, tantos abusos en la liturgia, cada uno inventándose lo que quiera, celebrando como quiera. Una vez en internet vi, lo pueden hasta buscar, ¿no?, por allá un sacerdote en México con la casulla de Spider-Man, con la casulla de Superman, después con una pistola de plástico de agua, lanzándole el agua bendita a los niños en la misa del domingo, para hacerse el gracioso, para que así la gente diga: este cura sí es cercano a la gente, así debe ser la iglesia, se debe renovar. Después otro por allá con una patineta de esas eléctricas que estuvieron de moda también por ahí el año pasado, también entrando con los ornamentos, revestido por la mitad de la iglesia con una patineta y bailando. Después apareció por ahí otro que se le ocurrió coger el Santísimo expuesto con el cuerpo del Señor dentro de la custodia y ponerlo pegado de un dron. Y una señora entró en el templo, pues guiando con el control remoto el dron, y entonces, como era una iglesia con el techo muy alto, pues el Santísimo volando por el aire. No me lo estoy inventando, lo pueden ir a buscar en internet. Y entonces, pues les pareció muy gracioso. Menos mal que no se cayó el Santísimo, pero imaginemos que se hubiera caído al suelo, hermanos. Entonces, estamos en una confusión impresionante, la gente inventándose cantidad de cosas. Qué doloroso eso, hermanos. Pues hoy nos está diciendo San Pablo que, ojo, que muchos se meterán dentro de nosotros para arrastrar a los discípulos. Y miren cómo San Pablo tenía ese celo apostólico tan grande. Durante 3 años y medio, ni de día ni de noche, dejé de amonestaros con lágrimas a cada uno de vosotros. Qué amor tan grande el de Pablo. No tenía horarios. Miren, yo a veces lo digo porque soy ser humano y a veces me canso, porque a veces hay muchas cosas. Ahora que estamos en este tiempo de pandemia, pues no teníamos las misas, estaba cerrado, no teníamos la misa con el público. Y al inicio yo pensé que de pronto iba a tener tiempo para ordenar cosas en mi casa, para leer un buen libro. Y no, resulta que apareció más trabajo, porque más gente mandaba mensajes, pedía ayuda, preguntaban cosas. Y les cuento que hubo momentos en que, claro, me desbordé y a veces quedaba muy cansado, pero también en el fondo del corazón, qué especial poder saber
que estamos trabajando para el Señor. Y bueno, estas tecnologías también, cuando son bien utilizadas, qué bendición. Cuando no son para perder el tiempo, para tontear, sino cuando se pueden servir para llevar la palabra de Dios a tantos lugares en el mundo. Entonces, el Señor hoy nos invita también a eso. Él tenía compasión de la gente. Cuando los veía, no tenían a veces ni tiempo para comer, y los veía como ovejas sin pastor y sentía compasión de ellos. Pues que nosotros también seamos así, que no vivamos pendientes tanto del horario, de pensar, bueno, yo ahora tengo que ir a abrir el despacho dentro de 5 minutos, pero bueno, es una responsabilidad que tengo. Pero me refiero a que a veces pensamos que no, es que tenemos que tener tanto tiempo para nosotros y los demás que esperen. Pues hoy Pablo nos está diciendo 3 años y medio de día y de noche, nunca dejé de exhortaros con lágrimas en los ojos. Qué hermoso esto, hermanos. Y luego dice: ahora os encomiendo a Dios y a su palabra de gracia, que tiene poder para construir el edificio de los creyentes y daros a todos la herencia de la santificación. Miren esto, hermanos. Pablo confía a los ministros, a los presbíteros, los confía a la palabra de Dios. No confía la palabra de Dios a ellos, es ellos a la palabra. Y esto es muy claro, que no se nos puede olvidar, y especialmente a nosotros los sacerdotes. Nosotros no somos los dueños de la palabra de Dios. Nosotros nos tenemos que someter a la palabra de Dios. No la podemos manosear. La palabra de Dios no es para que nosotros nos demos el lujo de recortarla, de acomodarla a nuestras propias interpretaciones, para que el mundo nos quiera, para que el mundo nos aplauda. No, la palabra es la palabra de Dios, y la iglesia, incluso con su magisterio, se tiene que someter a la palabra de Dios. El problema es que lo que tenemos ahora, hermanos, es que aún, aunque nos digamos católicos, parecemos todas esas sectas de garaje que hay por ahí, donde cada pastor va con su Biblia y con sus adeptos enseñando un poco de tonterías, poniendo a la palabra de Dios a decir lo que no es. No, hermanos. Y si un sacerdote me escucha, hermanos sacerdotes, nosotros tenemos que obedecer a la palabra de Dios. El magisterio de la iglesia nos guía para ayudar a entender la palabra de Dios, pero ni siquiera el magisterio está por encima de la palabra, es la palabra que está por encima. Y nosotros estamos sujetos a la palabra de Dios. No como los luteranos, que dicen que solamente escritura y solamente lo que diga la palabra, porque ellos por eso interpretan la palabra mal. Es la palabra de Dios y el magisterio. Ellos andan cojos, nosotros andamos en los 2 pies, palabra de Dios y magisterio. Pero siempre la palabra, el magisterio al servicio de la palabra. Y nosotros no nos podemos dar el lujo ni nos podemos permitir de adulterar y manosear la palabra de Dios. Entonces Pablo confía a la palabra de Dios, esa palabra de Dios que tiene poder para transformar. Por eso es que no vamos por el camino de la santidad, porque no leemos la palabra, porque a veces llegan algunos a la sacristía a mirar a ver qué dice el Evangelio 5 minutos antes para ver qué dice a la gente. Bueno, esto sí es delicado lo que estoy diciendo, porque puedo estar cayendo en un juicio que yo no conozco a la gente para decirlo, pero que me he encontrado a veces con situaciones. Y termino con esto. En una ocasión, en mi ciudad, Manizales, no voy a decir la parroquia, pero en mi ciudad donde yo nací, un día fui a una parroquia, y el sacerdote me dijo, porque yo iba a celebrar la misa, me pidió por qué sí celebrar la misa. Como el evangelio era muy largo de ese día, me dice: lea hasta aquí, lea solo hasta aquí, que es que no hay necesidad que lea todo. Yo me quedé sorprendido, igual no le hice caso. Y después un día un diácono me lo confirmó y me dijo: no, es que él, cuando ve que el evangelio es muy largo, le dice al diácono: vea, usted lea hasta aquí, porque todo lo que está ahí para abajo son bobadas. Bobadas, hermanos, la palabra de Dios, bobadas. Y solo por una cosa, por celebrar 2 misas en media hora. Sí, en una parroquia de Manizales. Por celebrar 2 misas en media hora, cada una de 15 minutos. Qué triste. Pues no, hermanos. Y termino ya con esto que es bellísimo hoy en la lectura. Es bellísimo porque dice que Pablo se despidió y dijo, después de esto se puso de rodillas, porque les ha dicho que quizás no lo van a volver a ver. Se puso de rodillas
y oró con ellos. Entonces rompieron todos a llorar y arrojándose al cuello de Pablo, lo besaban. Qué especial esto, hermanos. Y después lo acompañaron al barco. Nosotros los sacerdotes tenemos que dejarnos querer por la gente. A ver, es sano. Nosotros renunciamos a tener una esposa, renunciamos a tener hijos, pero nosotros no hemos renunciado al amor. Nosotros no hemos renunciado al afecto. Porque es que el ser humano no puede vivir sin amor. Necesitamos del afecto. Igual nosotros somos seres humanos y tenemos una familia de sangre, pero también tenemos amigos que el Señor nos ha regalado a lo largo del camino. Nos tenemos que dejar querer, y los laicos también tienen que aprender a querer a los sacerdotes y a respetarlos, a quererlos en el amor del Señor, no con otros amores, no con otros intereses, pero a quererlos en el amor del Señor. Pero qué especial, no tengamos miedo al abrazo. Aquí a Pablo se le echaron al cuello, estamos en tiempo de pandemia, no nos podemos dar abrazos, pero bueno, ojalá llegue pronto el tiempo en que nos podamos volver a abrazar. Abrazaban a Pablo y lo besaban, es decir, que nosotros tenemos que amar a los pastores de la iglesia, a los sacerdotes, y nosotros también nos tenemos que dejar querer, nos tenemos que dejar consentir. Cuando son amistades en el Señor, ojo, no amistades particulares que van con otros fondos, con otros intereses, pero en el Señor nos debemos dejar querer. Jesús mismo tenía unos amigos en Betania, y cuánto amaba Jesús ir a Betania, y cuánto amaban sus amigos de Betania que Jesús fuera a verles. Bueno, queridos hermanos, pues hasta aquí la reflexión de este día. Que el Señor les bendiga.